Hola, bienvenidos a Esencia. Soy Edilma Santos y hoy día vamos a hablar sobre adoración. Nacimos para adorar y buscamos desde siempre reconocer nuestra origen y buscar a alguien más grande, a alguien mayor a quien adorar. Vamos a lo largo de nuestras vidas, vamos conociendo a una o más personas que pasan buscando conectarse con algo y buscan respuestas en lugares equivocados, en dioses que no responden, en la plata que se acaba, en ídolos humanos que fallan, que se equivocan. Pero este es el deseo intenso de nuestro corazón de volver a la origen de quien realmente nos formó. Y desconectados de Dios no tenemos ningún sentido en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre adoración y es imposible hablar de adoración sin que hablemos de esta conexión con el Dios al cual nosotros adoramos. Adoramos a un Dios perfecto que es santo. Y nosotros debemos entender lo que es realmente la adoración. Necesitamos entender cómo podemos adorar a nuestro Dios y ser verdaderos adoradores. Podemos decir que la palabra adoración no aparece en la Biblia. Wow. Puede parecer una sorpresa para usted, pero querido alumno, déjame decirte que la palabra no estar escrita, esa palabra no está escrita en la Biblia, pero la palabra es del latino que significa adoration. En su etimología podemos entender que es la acción de rendir culto hacia Dios. Pero la Biblia no dice adoración, pero dice adorar. Podemos ver ahí más o menos unas 150 veces en la palabra que la palabra y te invita a adorar al Señor. Ella nos está invitando no solamente a hacer una comprensión mental y sentimental de lo que es adoración, y sí nos invita a adorar a Dios y a adorar a este Dios que espera que sus hijos lo adoren. Primero que nada vamos a entender cuáles son los conceptos de alabanza y adoración. Quizás hayas escuchado que alabanza y adoración es la misma cosa o tienen el mismo significado, pero no es así. Podemos entender que alabanza y adoración no tienen nada que ver con ritmos, no tiene que ver con un estilo de canción. No se pueden reducir a cantar canciones o músicas rápidas o lentas. Es en realidad el movimiento del Espíritu Santo en la música. Es el mover con unción de una forma activa. O sea, la adoración no es algo que solamente nos sentamos y contemplamos. Es algo que promueve una acción de nuestro cuerpo. Y muchas veces en algunas iglesias, en muchas congregaciones, las personas entienden adoración como música. Y en realidad la adoración no es música. La música es parte de la adoración y es una herramienta que el Señor nos ha dado para poder adorarle de una forma bonita, de una forma con excelencia, de una forma artística. Pero cuando entendemos que la música no prepara el mensaje, yo creo que muchas veces ya escuchaste eso. Vamos a un momento de adoración ahora con canciones para preparar el ambiente para el mensaje, pensando que el momento de la predicación es el momento más importante del culto. Déjame decirte que todo el culto es importante. Todo el servicio es importante y es una adoración al Señor. Cuando reducimos solamente el momento de adoración a la música, estamos limitando lo que Dios puede hacer.
Entonces estemos atentos en que la administración de la música, Dios, en ese momento Dios puede sanarme, puede entregarme una palabra. Y eso pasa cuando yo llego con mi corazón esperando una palabra, esperando respuesta, esperando sanidad desde que comienza el primer acorde. No necesariamente debemos entender la alabanza como las canciones más movidas, que también ya se fue explicado sobre eso y fue hablado en muchas iglesias y muchas escuelas que aprendemos en la vida, de que la adoración, la alabanza es el momento de canciones rápidas o canciones de júbilo. Debemos entender que la alabanza y la adoración no es solo música. Dios tiene mucho más que hermosos acordes y melodías para nuestra vida. ¿Qué podemos decir entonces de los hermanos que trabajan en las medias sociales? Los hermanos que trabajan en las transmisiones, como las personas, como el equipo que está trabajando aquí por detrás de las cámaras, lo que están haciendo no es una adoración. Las personas que sacan fotos en el servicio, los hermanos que entregan pañuelos, los hermanos que entregan un confort, los hermanos que sirven agua, lo que hacen no es entonces una adoración y una alabanza al Señor. No podemos reducir algo tan grande y poderoso en cosas, en solamente una cosa. Quiero repetir algo. La música es una herramienta poderosa que nos ha entregado el Señor, porque a través de la música, a través de las artes, a través del comunicar, podemos también comunicar lo que Dios quiere que su iglesia haga para Él en el servicio. Alabanza es la declaración de exaltación de las proezas y grandezas de Dios. En griego denota una calidad y atributo de una persona o cosa, significa gloria loable. La alabanza habla de la celebración de las victorias y proezas de Dios. Vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 15 del versículo 20 y versículo 21. Vamos a hablar aquí que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Cuando hablamos de alabanza al Señor, estamos hablando de una fiesta. Y estamos hablando de celebrar las victorias. Hablamos de celebrar las proezas y las cosas que Dios hace. Y para eso no necesariamente necesitamos de música. Miriam en ese momento comenzó, para explicarles, en algunas versiones María se dice Miriam y en portugués también decimos Miriam. Entonces María como profetisa se levanta con su pandero para celebrar la victoria del Señor. El Señor había abierto el mar muerto y mira lo que dice en el versículo 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en la mar al caballo y al jinete. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba diciendo: celebren al Señor, exalten el poder de Dios, exalten lo que hizo Dios. Mira qué cosa grandiosa hizo el Señor. Levántense y hagan ruido. Lo que estaba diciendo es eso: hagan ruido, muevan el cuerpo, haga algo que va a demostrar que estamos exaltando. La exaltación de Jehová es justamente por las proezas que Él realizó. Por esta razón, cuando celebramos a Dios, Él puedo decir que cuando lo hacemos con gratitud de corazón, es como Él se lo merece. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido y damos gracias al Señor por todo lo que Él hace, estamos en este momento alabando a Dios. Muchas veces ya escuchaste a algunos hermanos decir: alaba, alaba, alaba. Y eso no quiere decir que tienes que levantarte y comenzar a cantar una canción, y sí declarar la grandeza
grandeza de Dios, declarar sus maravillas y lo que Él hace. Entonces yo debo alabar por sus proezas, la grandeza que realizó en la antigüedad y realiza ahora en la actualidad. Ahora que entendemos eso, alabamos y celebras las victorias con nosotros. Cuando nuestras alabanzas son genuinas y comienzan a realizar lo que aparece en ese verso, mira lo que dice Salmos 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Mira qué poderoso está hablando este salmo. Está diciendo que habita en la celebración que es fiesta. Cuando el pueblo de Israel se levantaba en fiesta, la Biblia dice que Dios venía a habitar, a vivir, a morar, a estar ahí en la celebración. Por eso cuando la iglesia se levanta en gratitud, cuando la iglesia se levanta en celebración y se levanta para exaltar el nombre de Dios, es como decir, Dios se levanta y comienza a bailar en nuestro medio, y Él comienza a recibir esta celebración, Él comienza a recibir estos elogios. Alabar es más que cantar canciones de júbilo, es literal hacer elogios a Dios que son su verdad y su realidad. Por esta razón, nuestra alabanza y adoración debe ser racional, con conocimiento, sabiendo que en cualquier momento Dios se puede levantar a danzar, celebrar en alabanza de su pueblo. Quiero invitarte a comenzar a pensar como adorador, como ministro, como servidor en la casa del Señor. ¿Cuáles fueron tus mejores momentos de alabanza a Dios? ¿Será que fueron cuando elegiste la mejor canción de júbilo, o cuando recibiste eso que tanto deseaba, esta respuesta de Dios, y levantaste tus manos a decir, glorias a tu nombre, Señor? Glorias a tu nombre porque eres poderoso, porque haces cosas grandes y maravillosas. Déjame decir que cuando elegiste esa canción y celebraste al Señor en este momento era alabanza. Y también cuando levantaste tus manos para glorificar al Señor sin ninguna canción, también era una alabanza al Señor. No importa si tú trabajas aquí en la multimedia, si trabajas en la danza, si trabajas en las medias sociales, déjame decirte que lo que tú estás haciendo y se hace con el corazón lleno de gratitud, eso se llama alabanza al Señor. Por eso cuando alabe, adore sin dificultad, adore con los brazos abiertos, adore con la voz en cuello. En la enfermedad, aproveche de levantar tus manos. Cuando estás enfermo, aprovecha de levantar tus manos y a creer que vas a poder tocar y mover su espíritu, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Pase lo que pase, Él se mueve, Él se manifiesta. Las obras pasan, comienzan a ocurrir milagros, la gente se sana, la gente liberada, la gente restaurada. ¿Por qué? Cuando estamos alabando y adorando, Dios se levantó en la alabanza de su pueblo. No debemos esperar solamente el momento de la predicación o el momento de la administración al final del culto para sentir que Dios se mueve, que Dios está haciendo algo. Cuando nuestro corazón llega a la iglesia, llega al servicio o llega a cualquier lugar con gratitud, estamos levantando exaltación al Señor, y eso es alabanza. A mí me encanta hablar sobre ese tema porque nos lleva a las profundidades de lo que es adorar a Dios, más de lo que aquello que nosotros escuchamos cuando niños. Y qué bendición poder escuchar de eso desde niño y quizás escuchando ahora desde grande. Pero déjame decirte que hay mucho más sorpresas en la palabra del Señor y conocimiento de Dios de lo que nosotros podríamos imaginar.
Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de adoración. Existen muchos versículos y muchas explicaciones sobre lo que es adoración. Y al decorrer de estas clases vas a escuchar a otras personas, a otros profesores hablando también sobre el tema de adoración. Esta es una clase introductoria, es la primera clase, y quiero decirte que es un tema que tú necesitas estar atento para entender lo que vas a escuchar en las próximas clases, ¿ok? Entonces, adoración es la actitud de humildad, respeto y reverencia, acto físico y sublime ante el único Dios. Y leyendo estos textos me llamó mucho la atención que hay el enemigo de nuestras almas, Satanás, que deseaba recibir adoración. Pero déjame decir que Satanás nunca jamás podrá recibir una alabanza y una adoración verdadera, porque reconocemos el concepto, la exaltación de honor por obras. Satanás nunca realizó obras. Él solamente realizó una cosa: rebelión. Entonces, cuando nosotros como hijos no adoramos al Dios Altísimo y adoramos a cualquier otra cosa, estamos en rebelión y estamos actuando tal y cual Satanás, que quiere recibir la adoración a sí mismo. Pero Dios es el único que merece honor, adoración por siempre y siempre. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor, y a Él se volverán, ante Él se inclinarán todas las naciones. Satanás fue tan atrevido, fue tan, ¿cómo decir? Él fue tan terrible en su momento en intentar conversar con Jesús ahí en el desierto, y Él ofreció reinos y otras cosas, y luego de eso pidió adoración. Mira cómo fue de atrevido, al tanto de pedir a Jesús que lo adore a Él. Lo que Él estaba buscando desde siempre, desde cuando vio el trono de Dios y quería el lugar de Dios, lo que estaba buscando era adoración. Y Él prometió a Jesús autoridad y poder. Imagínate prometer al propio Cristo autoridad y poder. Pero Jesús sabía que Él mismo era el Rey de reyes y Señor de señores de todos los reinos. Por esta razón, mira lo que Jesús le dijo a Satanás en Mateo capítulo 4 versículo 10: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que está haciendo Jesús ahí es demarcar que lo más importante en la adoración y en adorar es tener tu corazón cerca, no solo de boca, sino de vincular, que esté vinculada a un servicio, que esté vinculada a una adoración. Entonces déjame decirte que adorar no es solamente las canciones lentas, levantar las manos y que caigan algunas lágrimas y que te paren los pelos y que sientas esa sensación tan rica que nos trae las canciones lentas, las canciones profundas, con algunas palabras que nos hacen llorar. Eso es arte y es sí una forma de adoración. Pero la adoración es rendirse al Señor completamente. Adoración es rendir su vida de forma completa al Señor. Mira lo que dice Salmos 95 versículo 6: vengan, ríndansele adoración, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. La acción de honra y pleitesía ante el único Rey de nuestra tierra. Antes de entender lo que es
cómo debo adorar, yo necesito primero entender a quién estoy adorando. Porque si lo que yo hago es más importante, si la música es más importante, si la elección de la canción es más importante, si la foto que voy a sacar es más importante, si el vestuario que voy a ponerme para bailar es más importante, mi adoración no es sincera a Dios y sí a las cosas que estoy haciendo. Mira, adoración viene de la palabra del griego proskuneo. Y el término proskuneo se propone que pos significa hacia, kuneo, que significa besar. Es decir, besar hacia alguien en señal de profunda reverencia. ¿Qué significa eso? Doblar el cuerpo o doblar literal o figuradamente mientras él se inclina, la adulación, postración. Por eso es tan escaso. Por eso que la Biblia dice que Él busca a verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque pocas personas quieren pagar el precio de la postración. ¿Por qué? Porque significa que los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad son estos que están dispuestos a rendir su vida y que están dispuestos a renunciar su propia voluntad. Entonces, un verdadero adorador no es el que puede quitar o sacar lágrimas de las personas que están sentadas escuchando su bella adoración. Y sí, aquel que es un adorador cuando está aquí arriba y cuando está abajo. Un verdadero adorador es aquel que está dispuesto a, inclinarse, dar obediencia. ¿Qué significa? Agacharse, postrarse, arrodillarse, humillarse. Entonces, dejar toda y cualquier otra cosa. Adoración es entender que el principal objetivo del culto es reconocer nuestra posición ante el Señor y su verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es esta verdad? Que Dios es Dios. Y solamente a Él es dada adoración. Me gusta mucho un concepto que he estudiado un poco sobre la adoración, que habla sobre besar, que es como el perro que viene a lamer la mano de su dueño. No sé si tú tienes un perro en tu casa, mi querido alumno, pero deja decir que si lo tienes, puedes salir y dejar a tu perro en la casa y salir por 5 minutos, pero cuando vuelves el perro va a hacer la misma fiesta como si tú hubieras salido por un mes y has vuelto después de un mes y el perro hace una fiesta. 5 minutos y él le hace fiesta cuando te ve. 10 minutos saliste solamente a comprar pan, fuiste al supermercado, volviste y el perro está haciendo fiesta. Con eso, querido alumno, no te estoy llamando de perro, pero quiero ejemplificar de que un verdadero adorador es aquel que reconoce a quien debe adorar. Y entonces siempre que reconoce su voz, su presencia, y aunque no lo sienta, lo adora porque es parte de su esencia, es parte de su vida. Y si no lo adora, no tiene ningún sentido, porque desconectado de su esencia y de su creador no tiene sentido de vida. Si nosotros no adoramos a Dios, ¿a quién estamos adorando? No tenemos un sentido de vida, no hay una razón al venir al culto, no hay una razón en trabajar en un servicio en la iglesia, no hay razón por qué danzar, no hay razón por qué sacar fotos y hacer una transmisión si nuestra adoración no es genuina a aquello con quien nosotros estamos conectados, que es nuestro Dios, nuestro Padre, a quien sí nosotros debemos dar adoración. Y para ir concluyendo esta clase, para hacer una alabanza o adoración genuina, deberíamos tener en cuenta algunos de estos puntos, que son obediencia,
servicio y sencillez, sencillez y humildad, dedicación, testimonio, santidad y intimidad. Vamos a dejar aquí en el material que les vamos a enviar en la clase todos los versículos que queremos que ustedes lean, que estén muy atentos sobre cada uno de estos puntos. Y algunos de esos puntos también los próximos profesores van a estar profundizando más en este tema. Pero déjame decir, si no eres obediente, no puedes ser llamado adorador. Y su adoración no puede ser una adoración sincera. Si no estás trabajando, acuérdate que la adoración viene acompañada de servicio, es una acción. Yo muevo mi cuerpo, yo me inclino ante Él, yo doblo mi cuerpo ante Él. Si mi adoración no viene acompañada de servicio, que el servicio tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el otro. Lo que yo hago es para bendecir la vida de otro. Jesús vino al mundo con un servicio. Él vino a servir y su servicio se llama salvación. Entonces, si quiero ser un adorador, tengo que ser como Cristo. Y si yo no tengo dentro de mi adoración y estoy solamente encerrado en la pieza cantando canciones lentas, eso no es adoración, porque no viene acompañado de servicio, sencillez y humildad. ¿Soy soberbio? Estoy siempre pensando que otras personas me tienen que servir a mí porque soy parte de un servicio más evidente en la iglesia, porque soy un cantante, un ministro, porque soy el mejor bajista, o porque yo danzo mejor, o porque yo saco las mejores fotos, o entonces yo soy la que sirve mejor agua. Si eso está en mi corazón, me falta sencillez y humildad. Y sin sencillez y sin humildad yo no puedo entregar una adoración. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 14-15. Pues si yo, el Señor, el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavarnos los pies unos a los otros, porque os he dado el ejemplo para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Yo pregunto, queridos alumnos, ¿cuántas veces has lavado con humildad y sencillez a los pies de los que pensamos que están menores que nosotros, o que son mejores que nosotros? Testimonio. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces pensamos que nuestro trabajo tiene que ser lleno de buenas intenciones, y Dios no está esperando de nosotros buenas intenciones, y sí un comprometimiento y conocimiento de quién es Dios. Cuando Saúl necesitaba a alguien para tocar, necesitaba un músico, ¿cuáles fueron las referencias que entregaron de David a él? Mira, dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Qué significa eso? David tenía un buen testimonio. ¿Será que cuando nosotros estamos subiendo a adorar al Señor, qué hablan de nosotros afuera? Y no estoy hablando de calumnias, y sí de verdades que estamos viviendo en nuestras vidas. Sin un buen testimonio no podemos decir que somos verdaderos adoradores. Prudente en sus palabras. ¿Qué hemos hablado y cómo nos hemos portado? Dedicación. ¿Cuánto tiempo dedico al hacer bien el servicio que el Señor me llamó a hacer? Santidad. Estamos con nuestras vestiduras limpias para subir al altar y entregar la adoración al Señor, para servir al cuerpo de Cristo.
Podemos mirar nuestras vestiduras y decir, están blancas y limpias. Déjame decirte, si sientes que hasta el momento has fallado, tienes la oportunidad de cerrar la puerta de tu cuarto y ponerte en cuentas con el Señor. Orar, pedir perdón, volver con tus vestiduras, con tus ropas limpias y entregar adoración al Señor. El Señor no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Y por último, intimidad con Dios, que es un tema que vamos a profundizar mucho adelante. Vamos a profundizar más sobre ese tema. Déjame decir que intimidad con Dios no es solamente pasar horas en la habitación cantando canciones. Intimidad con Dios es conocer quién Dios es saber quién Él es, saber que Él es Dios y yo soy hijo. Y fui llamado antes de ser músico, antes de hacer una buena transmisión, antes de danzar, antes de sacar fotos. Fui llamado a ser hijo, fui llamado a ser separado, fui llamado a ser apartado, fui llamado a adorar con todo mi corazón, humildad, sencillez, devoción y obediencia. Que el Señor te bendiga, querido alumno. No olvide mirar el material que tenemos aquí y te esperamos para una próxima clase.